Esta es la tercera parte de nuestra serie titulada Unidos a Cristo. Y hoy trataremos los efectos de estar unidos a Cristo en su resurrección. Al principio de este estudio, Pablo nos estuvo diciendo, yo estoy en Cristo. Y en este sentido nos decía, he sido crucificado con Él. Pero ahora Pablo dará un giro y dirá, ahora Cristo está en mí. Cristo vive en mí. En Gálatas, el apóstol destaca la palabra vivir. De hecho, utiliza 4 veces este término verbal aquí en Gálatas 2:20. Y esto es con la intención de mostrarnos a Jesucristo como la fuente de vida, pero también dejar en claro que esa vida solamente se recibe por fe y aseverar que el Espíritu Santo es el agente que da vida, pero también el que capacita para poder vivirla. Gálatas 2:20, Gálatas 3:11, Gálatas 6:8 son textos que resumen lo que Pablo dijo en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si recordamos, hemos estado enfocados en un sentido negativo hacia el yo, la crucifixión del mismo. Esto es algo que Pablo ejemplifica por medio del bautismo en Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabemos que el viejo hombre, es decir, nuestra vieja naturaleza, nuestro antiguo yo, fue crucificado con Cristo para que el pecado pierda su poder en nuestra vida, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuese destruido. Por eso dice que hemos sido sepultados justamente con Cristo por el bautismo. Fuimos plantados e injertados unidos a Cristo en su muerte. Pablo usa un idioma de muerte con un sentido negativo para nuestro viejo hombre, pues este viejo hombre es lo que éramos sin Dios. Y saben, el poder de la cruz es hacer que aquello que éramos tenga su fin. Sin embargo, en Cristo no todo ha sido muerte por crucifixión, no todo ha sido sepultura. Aquellas instancias de sufrimiento son parte de una totalidad de eventos que justifican nuestra fe cristiana. Jesús mismo en su ministerio comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero aclara, y resucitar al tercer día. Esto está en Mateo 16:21 y muchos otros pasajes. Juan refiere que aquel verbo, al haber tomado nuestra naturaleza humana, fue hecho un tabernáculo viviente. Juan lo dice de esta forma, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros le vimos como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta realidad es la que trae Jesús cuando ya no usa la figura del tabernáculo, sino la del templo para referirse a su cuerpo diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19 y 21. Jesús decía, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente, en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Juan 10:18. O cuando Jesús refirió, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. De hecho, después de que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Es que por y a través de la resurrección, Cristo prometió darnos una vida nueva, intensa, transformadora, eterna. Pues esta vida se basa en una relación restaurada entre quien dijo ser la vida, es decir, Jesús, y los que estaban muertos en sus delitos y pecados, es decir, la humanidad. Porque el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:21. En otra ocasión Jesús dijo, yo les doy vida y nadie puede arrebatarlas de mi mano ni de las manos del Padre, en Juan 10. Esta vida está relacionada con la presencia de Cristo en nosotros. Jesús mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Hay una referencia en Juan 14:20 donde el Señor dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Obviamente esta experiencia está garantizada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la cual nos comunica al Hijo de Dios en nuestra vida, porque sabemos que por el Espíritu de Cristo, Jesús mismo reside en nuestro corazón. Pero ahora detengámonos a considerar quién ha sido el hombre que escribió «Mas vive Cristo en mí». ¿Qué clase de cosa pudo producir un cambio tan grande en Saulo que pasó de ser un religioso y perseguidor a convertirse en un predicador que aceptó que todo el sistema que él antes predicaba se le vuelva en contra?
es que aproximadamente en el año 36 después de Cristo, Saulo de Tarso estaba en camino a Damasco, y por su celo fariseo a la ley y a las ordenanzas judías, había salido de los límites de Israel para perseguir a los cristianos y ponerlos a las órdenes de los líderes judíos. Sin embargo, en aquel hostigamiento, quien sale al encuentro de Pablo, como la luz de todas las luces, es el Jesús resucitado, ascendido y glorificado. Pablo, caído de su carruaje y ciego temporalmente, hace de Cristo su Señor, del Evangelio su nueva ley, y se suma a la causa de los que eran perseguidos antes por él. Él se convierte en cristiano. Ananías fue el encargado de buscar a Saulo, imponerle las manos para que reciba la vista y bautizarlo para que sea lleno del Espíritu Santo. Le da de comer para fortalecerlo, con el fin de que predique de que Jesús es el Hijo de Dios, algo que Pablo comenzó a hacer en las sinagogas, y la gente asombrada se preguntaba, ¿no es este el que perseguía a los cristianos y ahora predica de Jesús en vez de arrestarlos? Hechos 9:20. Esto también Pablo lo menciona en Gálatas 1:23 cuando dice, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes no perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Esta experiencia de Pablo con el Cristo vivificado allí en Damasco hizo de la resurrección el lema de su predicación. Y cuando Pablo habla de la resurrección en la mayoría de sus cartas, lo asocia con tres aspectos que son doctrinalmente importantes. Uno de esos es el vínculo testimonial. Hablamos de testimonio como algo que sucedió, un hecho verídico. En 1 Corintios 15, él dice que la evidencia de que Jesús ha resucitado es que se apareció, y lo hizo a Pedro y luego al resto de los discípulos. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que muchos podían dar testimonio mientras otros lamentablemente ya habían fallecido. Luego apareció a Jacobo, dice, quien es el hermano del Señor. Y finalmente Pablo dice a lo último, como un abortivo se me apareció a mí. Este testimonio tiene un valor espiritual, que es el segundo vínculo, ya que por medio de este testimonio predicamos la verdad cristiana, llamamos a los hombres al arrepentimiento, así como desafiamos y confirmamos a los cristianos. Finalmente, este testimonio, que es la resurrección, contiene la verdad más importante, que es la esperanza del cristiano, pues Cristo fue el primero de la cosecha. Él es la cabeza de todos los que resucitarán para vida eterna después de él. En 1 Corintios 15, Pablo se toma la labor de demostrar racionalmente que el testimonio verídico de que Cristo fue levantado de entre los muertos tiene un carácter vinculante con la certeza de nuestra predicación. Pablo intenta que sus lectores capten su defensa en cuanto a la esperanza cristiana, y lo hace desde una hipótesis de negación, es decir, argumentando lo que sucedería si Jesús no resucitó. Entendamos de que Pablo sabía que Jesús ha resucitado, pues él se encontró con el Jesucristo glorificado. Pero el apóstol argumentará para fortalecer la fe de aquellos hombres, de aquellos cristianos. El apóstol lo dice de la siguiente manera: porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, hay consecuencias nefastas para lo que el mismo apóstol ha estado predicando. Luego dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces realmente los cristianos estamos en graves problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Si la resurrección realmente no fuese verdad, la fe evangélica y predicada por los corintios sería una fe inútil y no habría esperanza. El testimonio apostólico sería totalmente falso, una mentira. El problema del pecado seguiría sin ser resuelto. La muerte finalmente sería el fin de todos los que están perdidos, y por lo tanto los cristianos seríamos realmente dignos de compasión y de lástima. Todo esto sería una gran farsa, un gran circo. Pero la realidad, dice Pablo, Cristo sí ha resucitado entre los muertos. Él está vivo. Él es el primer fruto de la cosecha de resucitados, y a causa de eso los que esperan en Él también lo serán. 1 Corintios 15, 21. Por lo tanto, aquella hipótesis de negación se cae al suelo. La realidad es que por la resurrección la fe cristiana es verdadera. El testimonio apostólico, lo que ellos nos dijeron de Jesús, es evidencialmente cierto. El pecado ha sido resuelto y hay esperanza, ya que el fin de los que creen en Jesús no es la muerte. Así que por lo tanto no deberíamos avergonzarnos de predicar este evangelio. Como dice Pablo
en Romanos capítulo 1, verso 4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Es que Pablo lo había visto, por eso en Hechos 13 él habla su primer discurso ante los judíos y menciona la resurrección. En Hechos 17, ya con los griegos, él habla acerca del Evangelio de Jesucristo y la resurrección, llamando la atención de los filósofos epicúreos y estoicos allí en el Areópago, hablando de que el Dios no conocido fue aquel que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Muchos a causa de eso lo trataban de borracho, de que estaba loco. La experiencia de Pablo fue tal que él predicaba aún en Jerusalén, y a causa de encontrarse con sus antagonistas judíos, él sufrió cárcel y pasó de Félix a Festo, de Festo a Agripa, y él quería llegar al César con el mismo mensaje, su propio testimonio, el testimonio de su encuentro con el Señor resucitado. Cabe preguntarnos, ¿cómo podría un Pablo afirmar que Jesús vivía en él si la resurrección no fuese un hecho? Queda claro que lo que sostiene esta nueva vida que Pablo experimenta se basa en esa resurrección. El Cristo vivo es quien vive en él por medio de la presencia del Espíritu Santo en su vida, como dijo Pablo en Gálatas 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre, Espíritu que produce en nosotros la imagen de Cristo. Pablo logra discernir que antes de conocer a Cristo, él perseguía la justicia por las obras de la ley. Él quería alcanzar el cielo por medio de buenas cosas, y de esa forma se había convertido en un perseguidor de la iglesia, en un perseguidor de Cristo. Su propia vida era un reflejo del pecado que lo imposibilitaba a hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando se encuentra con Cristo, el Señor le refiere: tú te estás haciendo daño, Pablo. Es inútil que luches contra mi voluntad. Solo alguien que no sabe lo que hace da coces contra un aguijón. Pero allí en aquel encuentro, Pablo tiene un cambio radical. Lo que Pablo era con respecto a su viejo hombre fue clavado en la cruz. Y accede ahora a entender que el plan de Dios es trabajar en su propia vida, en su interior. Dios le provee a Pablo algo que invade todo su ser. Es otra persona viviendo en él. Cristo ahora reside su vida en la vida de Pablo. Ahora, hermanos, ¿qué podríamos decir acerca de nosotros? ¿Qué significa para cada uno decir Cristo vive en mí? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Acaso este texto simplemente quiere decirnos que somos una versión mejorada de nosotros mismos? John Piper ha escrito un libro que se titula No desperdicies tu vida. Y uno de sus lectores, en vista a lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, le sugiere que si Cristo vive en nosotros, entonces debería titularse No desperdiciaré la vida de Cristo en mi vida. Claramente, Pablo no cree ser una versión mejorada de sí mismo. Él es totalmente consciente de que Cristo está en él, a tal punto de que desea aprovechar la vida de Cristo en sí, y lo quiere hacer al máximo para que la vida de Cristo se manifieste en su cuerpo, como dijo en 2 Corintios 4:10. Para que el conocimiento de Cristo sea esparcido por medio del testimonio, como una fragancia que los demás deseen, porque este nuevo hombre que somos es conforme al que lo ha creado. Colosenses 3:10. ¿Sabes, hermano, lo que más importa de vos y de mí? Es que Cristo vive en nuestra vida, que Cristo está en tu vida y está en la mía. ¿Hemos entendido realmente lo que esto significa? Muchas veces en situaciones difíciles, de tentaciones, de debilidad o quizás de prueba, nuestra mente comienza a escuchar la voz de lo que éramos antes, pero también está la voz de nuestro Señor en nuestro interior. ¿A quién haremos caso? Pablo en 2 Corintios 3:18 enfatiza lo siguiente y da gracias por esto. Dice: gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, no desperdiciemos nuestra vida. Dicho de otra manera, no desperdiciemos la vida de Cristo en la nuestra. Que Dios les bendiga.